Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, la diste con un propósito. Yo te pido que entres al corazón de cada uno de mis hermanos. Habla a sus mentes, habla a sus vidas. Y yo te suplico, Señor, que mientras estamos viendo tu palabra, que tú derrames más de tu Espíritu Santo. Yo sé que en el tiempo de alabanza, adoración, tú lo hiciste, pero quiero que derrames más, Señor, porque si tú estás en este lugar, hay sanidad y medicina. Si tú estás en este lugar, Señor, los recuerdos serán recuerdos y no dolor. Pero si estás en este lugar, habrá más pasión por ti. Y eso es lo que nosotros queremos hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Por favor, mira que tiene al lado, dígale, ¿va a tomar apuntes o solamente se va a echar abanico? Dígale, listo, ya sabe. Imagínense que en nuestra iglesia hay una canción que cantamos hace muchos años. Y cuando yo pienso en canciones, yo me di cuenta que al principio, cuando yo cantaba canciones en la iglesia, eso hacía cantar y cantar y cantar. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que Dios quería adoración, y adoración es muy diferente a cantar. Y comencé a experimentar algo nuevo al pensar en la letra de las canciones, lo que estamos diciendo, lo que queremos expresar a Dios. Y la canción que cantamos en mi iglesia dice lo siguiente: aviva tu presencia en mí, quebranta este corazón. No quiero hoy vivir sin tu fuego, Señor. El fuego de tu sanidad, el fuego de pasión en mí, el fuego que viene de ti ardiendo en mí. Y durante mucho tiempo esta canción tal vez es de las más antiguas que tenemos en la iglesia, pero cuando hoy en día la escucho, cuando la canto, siempre pienso en que quiero que Dios sople sobre mi vida más y más de su presencia. Y quiero que sople sencillamente para que el viento, o más bien para que el viento encienda un fuego en mi corazón que exprese el amor que siento hacia Dios. Y yo sé que para ustedes hacen asados aquí el fin de semana, tal vez no tan común como me decía José, que más común en Monterrey. Pero en Colombia nosotros tenemos un plan en la casa con mi esposa los días domingo. De vez en cuando, este año no ha sido tanto porque estamos más ocupados, pero tenemos un plan los domingos, algunos domingos, y es hacer un asado en la casa. Y nos encanta ir a comprar la carne, las papas, la mazorca, no sé cómo le dicen aquí, el choclo, la mazorca, y compramos chorizos y compramos arepas y nos deleitamos, y tenemos los limones para la limonada, las cerezas nos gustan también, y hacemos un almuerzo donde compartimos toda la familia. Esa es una actividad buenísima. Y cuando comenzamos a hacer asados, sencillamente yo prendía la parrilla, y cuando veía que el fuego estaba en la parrilla, ponía la carne. Ahora, durante muchos años comimos carne quemada, chamuscada, horrible, porque yo no sabía cómo se hacía esto. Hasta que un amigo me dijo: no, es que usted lo hace mal. Así no se come la carne. Usted lo que tiene que hacer es encender el fuego, sopla con ese abanico que algunos tienen ahí, dele sople, hasta que todo el carbón encienda. Tiene que encender todo el carbón. Y cuando ya el carbón encienda, usted va a ver que sale una llama, pero ahí no ponga la carne, ni se le ocurra hacerlo. Usted tiene que esperar que el carbón baje el fuego, y ahí con el carbón encendido hace una buena cocción de carne. Yo dije, claro, me tuve que pedir perdón a mi esposa, arrepentirme por todos mis pecados carnales y carnívoros. Y entonces comencé a hacer asados diferente. Y creo que hoy en día no soy el mismo haciendo asados que hace unos años. Y la verdad es que lo que estaba haciendo cuando encendía el fuego o los carbones era avivar los carbones. Y avivar tiene que ver con que algo arda más. Eso es avivar. Y el fuego arde cuando tú echas viento. El fuego arde mucho más. Cuando tú agitas ese soplador o ese cartón, arde mucho más el fuego. Y noten ustedes el consejo que Pablo le dio a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Le dijo lo siguiente: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Sabían ustedes que otra versión como lenguaje actual dice: no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio? Una de las cosas que me impacta de este pasaje es que Pablo le está diciendo a Timoteo: es tu responsabilidad, Timoteo,
encender el fuego por Dios en tu vida. Es tu responsabilidad. Y noten ustedes que es una actividad que se hace frecuentemente, soplar y soplar y soplar hasta que se encienda. De hecho, los expertos dicen que cuando uno mueve el abanico y sopla, necesita soplar con la boca para que la ceniza caiga y no apague el fuego. Y es un acto permanente. ¿Y saben qué pienso con esto? Que Dios está buscando que usted y yo seamos carbones encendidos donde quiera que vayamos. Que donde quiera que tú vayas sople tanto la presencia de su Espíritu Santo que tú puedas encender otros carbones. Ustedes han leído la historia de Jesús y Dios puso a Jesús en el hogar de José y de María. Y la Biblia dice que los judíos, los israelitas, tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén. Dice que subir porque Jerusalén queda en un lugar alto. Y tenían que subir 3 veces al año para ir a adorar a Dios. Cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron a Jerusalén. Y estando en ese lugar pasaron la fiesta. Y de repente descendieron a Nazaret. Y un día de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Yo puedo imaginar, como decía mi esposa esta mañana, las mamás, la angustia de María. José, ¿usted por qué me dejó al niño? ¿Dónde me lo dejó? Me lo encargó Dios. Recuerde que ni siquiera es suyo, es de Dios. O sea, preocupadísima. Y regresan a Jerusalén, dice la Biblia, y duraron 3 días buscando a Jesús. Imagínense, para poner anuncios de se busca el maestro o maestrico, porque era niño. Y cuando lo encuentran, se dan cuenta que está en el templo. Y lo primero que hace María es reclamarle: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cómo no tienes en cuenta a tu familia? Y Jesús le respondió algo muy interesante. En Lucas capítulo 2, 49 dice: entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, a mí me encanta la respuesta de Jesús. Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Ahora quiero aclararle que los negocios del Padre no son los diezmos y las ofrendas. Algunos cristianos van a pensar: este ya empezó a pedir plata. No, estoy hablando que en los negocios de Jesús, en los negocios del Padre, Jesús quiere estar. Y desde niño aprendió esto porque se lo enseñaron a él. Cuando usted le pregunta hoy a un niño qué quiere ser cuando grande, muchas veces va a responder: quiero ser un policía, quiero ser un bombero, quiero ser un futbolista. O en muchos de los casos ese niño quiere ser como su papá. Y si su papá es un licenciado o un maestro, lo que sea, ese niño va a querer ser como su papá. Y si el papá es un empresario, tiene una buena compañía, va a querer que su hijo continúe con la empresa. Y es como un legado. Pues Jesús tenía muy claro a qué lo había llamado Dios mismo. Y por eso dice: en los asuntos de mi Padre yo quiero estar. Ahora quiero que vean 2 cosas, porque normalmente cuando vemos esto en la Biblia pensamos que el Espíritu Santo fue quien le dijo que él tenía que meterse en los negocios del papá. Y yo creo que sí, pero también tenía una responsabilidad José y María de inducir a Jesús a estar en los negocios de Dios. Es decir, que podemos pensar que el Espíritu Santo encendió un fuego en él constantemente. Había un fuego en Jesús, había un deseo por estar en el templo, por estar en los asuntos del Padre. Y esto me lleva a pensar qué significó en su vida. Ustedes saben que por la cultura judía, los niños desde pequeños a los 5 años, sus papás comienzan a hablarle acerca de la ley. Pero cuando los niños cumplen 13 años, comienzan a leer la ley por sí mismos. Y hay una fiesta gigantesca porque ellos por primera vez van a leer la Torá. Y si Jesús era judío, quiero decirles que Jesús hizo parte de estas rutinas o estos ritos. Y Jesús tenía pasión por Dios. Jesús le gustaba leer la Torá. Jesús quería estar en el templo de Jerusalén. Jesús quería orar en las mañanas. Cuando ustedes ven que dice que de madrugada se levantaba a orar, ese fue el resultado de lo que aprendió en su niñez. No crean que Jesús oraba en la mañana para hacer milagros. No, él oraba en la mañana por comunión. Los milagros fueron resultado de la presencia del Espíritu Santo en él, pero no fue la motivación, no fue la razón de buscar a Dios para que hiciera milagros. En Jesús se nota que estar en los negocios del Padre fue negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Padre. Ir a la cruz y morir, ese es el negocio del Padre. Evangelizar a las personas, multiplicar panes y peces, darle de comer a la gente, sanar a los enfermos, hace parte del plan de Dios. Y la Biblia dice
que sufriendo aprendió a obedecer en los negocios de su padre. Entonces Jesús tenía muy claro que para avivar el fuego de la presencia de Dios necesitaba estar en los asuntos de Dios. Y es imposible prender un fuego cuando nos interesa más el mundo que Dios. Y yo creo que muchas veces en la iglesia, les voy a decir la verdad, yo he estado de cuerpo presente, pero mi espíritu está lejos. Porque a veces puedo estar en la iglesia, pero mi mente puede estar pensando en el almuerzo, en los tacos que me voy a comer a las 2 de la tarde. Y estoy de cuerpo en la iglesia. El pastor dice levanta las manos, yo levanto las manos, pero yo levanto las manos porque me lo dijeron, no porque realmente yo quiera exaltar y adorar a Dios. Por eso a veces es imposible prender un fuego. Y para poder encender un fuego en tu vida, tú necesitas estar en la presencia de Dios. La iglesia hace parte de, pero en tu vida personal necesitas la presencia de Dios. La mayoría de gente reconoce a Dios, pero no tiene comunión con Dios. Estaba viendo un programa en National Geographic hace muchos años, y estaba viendo un programa porque apareció un comentario acerca de Primera y Segunda de Reyes. Un hombre está hablando de la Biblia, y cuando le ponen el título de quién es él, dice fulano de tal, profesor de la Universidad de Harvard, teólogo. Yo dije, no, este tipo sí que sabe Biblia. Y de repente él comienza a decir la relación entre David y Jonatán era una relación homosexual. Y cuando yo escuché eso, dije, ¿este tipo qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre decir esto? Y en ese momento me di cuenta que hay gente que puede estudiar la Biblia, pero no tener relación con Dios. Podemos nosotros decir que somos cristianos, pero carecer de relación con Dios. Los fariseos eran amantes de la ley, pero no tenían relación con Dios. Y note la diferencia. De pronto usted ha leído versículos en la Biblia que le duelen. No sé si le pasa esto, pero cuando yo leo ciertos versículos digo, pero ¿por qué pasó esto? Y hay versículos que me duelen. Y hay uno particularmente que le quiero compartir a usted, que a mí me duele este versículo, me molesta el versículo. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Pues a mí este pasaje me duele. Yo sé que mucha gente cuando lo lee dice, bueno, pero tenían respeto por Dios. Sí, en parte sí, pero ¿sabe por qué me duele? Porque el pueblo tomó una decisión que Dios no quería. Ellos se asustaron cuando vieron los rayos y las centellas, se asustaron de Dios y pensaron cosas que Dios no es. Él nos va a consumir. ¿Sabían ustedes que muchos de nosotros pensamos cosas de Dios que no son? Dios me mandó esa enfermedad. No, Dios no manda enfermedad. Es que Dios te vio muy alegre y te castigó y te rompió la pata. No, Dios no es así. Aunque a veces le adjudiquemos cosas a Dios. Y lo que Dios permitió con esos truenos y centellas, como dice la Biblia, es que ellos vieran la gloria de Dios y teniendo en cuenta esto, no pecaran. Esa fue la razón. Tú vas a ver la grandeza de Dios para que no peques. Y pienso, ¿qué pasaría si hoy en día con este calor tan tremendo de Villahermosa, qué pasaría si desata un aguacero con granizo, con centellas? Y ustedes dirían, el fin del mundo llegó. Y el susto sería, por aquí que le pegue un pepazo esos de granizo, ¡pum!, la cabeza. Usted dice, y Cristo viene, nos va a castigar. Pero debido a esto, el pueblo tomó una pésima decisión. Y dijeron, no queremos hablar con Dios. Habla tú, Moisés, yo no quiero hablar con Dios. Porque si yo hablo, voy a morir. ¿Saben qué hicieron? Eligieron mal, se equivocaron. Y de ahí para allá ustedes van a ver en la Biblia que el pueblo siempre estuvo a distancia. Nunca se acercaban a Dios. El que se acercaba es Moisés, o era Moisés. El pueblo no se acercaba. Y la Biblia muestra dos polos opuestos. El pueblo que está lejos
y Moisés que subió a la presencia de Dios. Yo he visto personas en la iglesia que toman la decisión como el Éxodo y se quedan afuera. Una de las reuniones más grandes que nosotros tenemos en Bogotá es el jueves de Semana Santa. Tenemos una oración de 1 hora donde toda la gente va, obviamente porque es jueves de Semana Santa y muchos descansan. Las mamás a veces no pueden ir. Pero una de las cosas que veo cuando empieza esta reunión es que muchas personas se quedan afuera de la iglesia y no entran. Tan solamente tienen su sombrilla y desde afuera están y se ponen a hablar unos con otros. Y ahí están hablando y ellos dicen, y uno le pregunta, ¿qué hizo el jueves? Yo fui a la oración. Y tiene toda la razón, pero no oró, porque se quedó afuera hablando con las personas. Un fin de semana, nuestra iglesia tiene reuniones sábado y domingo, así que el sábado estuve trabajando en servicio y el domingo me fui a cortar el cabello. Mi peluquero solamente podía el domingo, así que el domingo fui, y mientras esperaba el turno estaba allí esperando que me atendiera y vi en diagonal una iglesia cristiana. Y me encanta ver la iglesia cristiana. A mí me gusta observar la gente, me gusta saber lo que hacen, lo que piensan, cómo se ríen, cómo pelean, todo, cómo baten el abanico. Mira, ahí está, me encanta ver las personas. Y mientras yo estaba ahí comencé a observar que comenzó la reunión. Y comienza la reunión y tenía una alabanza como la de aquí, violenta decimos. Cuando digo violento es buenísima, es una alabanza deliciosa y está la alabanza. Y de repente yo veo que están afuera unos servidores vestidos de azul rey, de color azul rey, están afuera. Eran como unos 4 servidores. Están esperando que la gente llegue. Y cuando empieza la reunión, ellos están allá afuera y ya llevaba la reunión como unos 7 a 10 minutos y de repente aparece un hombre en una bicicleta con una caja detrás. Y entonces yo pensé y dije, él llegó a la puerta y pensé, él se va a bajar de la bicicleta, le va a poner un candado al poste y va a entrar a adorar a Dios. Pero este hombre lo que hizo fue que se bajó de la bicicleta, abrió la caja y comenzó a vender empanadas. ¿Aquí existen las empanadas? ¿Sí? Comenzó a vender empanadas. Y yo lo estaba mirando como, ¿qué está haciendo? Y pensé, nadie le va a comprar ni una empanada porque todos los cristianos están adorando a Dios. ¡Mentira! Los primeros en echar muela a comer fueron los servidores. Y cuando los veo empiezan ahí y desde lejos yo me imagino el diálogo. Están buenas las empanadas. Imagino que le dice, deme ají o picante. ¿Por qué? Porque el tipo sacó el picante y se lo echaron. Ahora, el picante nuestro, no es nada con el de ustedes. Listo, le quiero aclarar para que no piensen que se come tan bueno allá como acá. Y yo estoy viendo esto y quedo asombrado. Y estoy pensando, ¿cómo hacen esto si esto es la iglesia de Dios? Lo sorprendente es que de repente uno de los que está comiendo empanada entra a la iglesia y yo dije, bueno, por lo menos se arrepintió. Pero entró y mandó a otro servidor. Es decir, eran por turnos. Yo sirvo, usted come empanada, después yo salgo, entro y usted come la empanada y cuadramos. Y salió. Y cuando sucedió esto yo pensé, dejaron pasar un excelente momento para adorar a Dios. Dejaron pasar 1 hora y 15, 1 hora y 30 en la casa de Dios por andar pensando en comer empanada. Estaban en la iglesia, pero estaban a distancia. Una de las cosas que a mí me enoja a los cristianos, por favor, ahora si usted lo hace tranquilo, yo no me voy a enojar con usted. Me enojaba de los cristianos es cuando me decían, pastor, ore por mí. ¿Saben qué pensaba yo? ¿Ore usted? ¿Yo por qué voy a orar por usted? Ahora, no quería que no lo iba a hacer, pero ¿por qué respondía así o pensaba esto? Porque es más fácil que otro ore por mí que yo orar. Y entonces a todos nos gusta que haya un intercesor, es decir, un Moisés que suba a la montaña, vaya usted, órele a Dios y nos trae el mensaje que dice. Pero ¿por qué no son capaces de ir a orar y buscar a Dios como lo hizo Moisés? Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que tú no te apartes, sino que estés en su presencia. Pero con Moisés sucedió diferente. La Biblia dice que Moisés se acercó a la nube de Dios. Y hay una comunión permanente entre Dios y Moisés. Él no temió porque conocía a Dios y valoró la presencia de Dios. A mí me encanta esto. Me encanta valorar la presencia de Dios. Porque a mí me han enseñado muchas cosas con respecto a la presencia del Señor. Por ejemplo, a mí me enseñaron en mi iglesia que yo tengo que llegar antes del culto.
Porque el pastor nos dice, el hombre más importante es el que llega de último. En este caso, el más importante es Dios. Y así nos dice, ustedes tienen que llegar antes. Y nos enseña, nos dice, cuando usted venga a la iglesia, venga orando en lenguas, venga orando en su carro o en su transporte. ¿Para qué? Para que cuando entre a la iglesia, usted reciba lo que el Espíritu Santo tiene. ¿Saben qué hizo el loco de mi pastor alguna vez? Yo creo que está loco de amor por Dios. Cerró las puertas de la iglesia. Usted va a decir, ¿cómo puede ser posible que en la casa de Jehová no haría eso? Pues Jehová lo hizo. ¿Y saben cuál fue la intención? Habían personas que llegaban cuando ya la predicación de la palabra llevaba 10 minutos y llegaban tarde. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Dijo, vamos a cerrar las puertas y vamos a hacer una prueba durante 3 meses. ¿Cómo le parece? Es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque muchos no van a estar de acuerdo, pero otros sí. Los puntuales están de acuerdo, los que no van a estar de acuerdo. Y corrimos el riesgo. Y el pastor dijo, cerramos la iglesia. Nosotros dijimos, ¿cómo va a hacer esto, pastor? Pero respaldamos al pastor. Y la iglesia se cerró. Empezaba puntual la reunión y la gente comenzó a llegar puntual. ¿Qué queríamos que pasara? Que la gente valorara la presencia de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Moisés aprendió a adorar primero y a comer empanada después. Levítico capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca, escúchelo bien, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, iglesia, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Cuando tú encuentras que la Biblia te repite algo, es porque es así lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios? Que nunca se apague el fuego del altar. Ahora piensa que tú eres el que da la adoración, que en tu casa haya todo el tiempo. Mi esposa nos decía esta mañana que haya adoración, la lectura de la palabra, que haya una actitud de servicio en el hogar. Tú eres una ofrenda diaria al Señor. Y el deseo de Dios es que todos los días el fuego de la presencia esté encendido. Es una orden, iglesia, no una sugerencia. Ahora tú y yo decidimos si obedecemos o no, pero es una orden. Y vuelve y repite, el fuego siempre debe estar encendido. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué hizo Jesús para encender el fuego? Algunos piensan que como Jesús venía de Dios, Él no encendió el fuego. Eso es una mentira. Siempre tuvo que encender el fuego. Por eso pasaba largo tiempo en oración. Y si Jesús lo hizo, tú y yo tenemos la obligación de encender el fuego, de llevar la leña cada mañana. Me acaban de dar un regalo, estaba contando al pastor, me acaban de dar un regalo espectacular. De pronto no entiende mucho lo que le voy a explicar, pero me regalaron una Biblia cronológica que lleva todos los eventos bíblicos en orden. Ahora es muy diferente a la Biblia que normalmente leemos. Y estoy emocionado con esta Biblia, porque me está poniendo en contexto todos los eventos de Jesús. Yo pensaba que muchos eventos de Jesús sucedieron así y no fueron tal vez al final. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque leer esta versión de esta Biblia en el orden que la estoy leyendo me ha traído más fuego. Es como si me hubiera echado Dios gasolina y se prendió una llama. Estoy que llego a Bogotá para leer mi Biblia. Ahora, he leído otra estos días, pero me encanta hacerlo porque es encender el fuego. Y el fuego se enciende cuando tú pasas tiempo con Dios. La primera vez que llegué a nuestra iglesia en Bogotá, veníamos de otra, y les voy a contar lo que me pasó. Fue sorprendente que cuando veo al pastor dirigiendo la oración, él estaba tomando café. Y yo dije, ¿cómo así? Este pastor es pecador, está tomando café en el altar y está orando. Y de repente dice en la oración, dice, no hay nada más sabroso que tomar café con Jesús. Y cuando escuché eso dije, ¡ay, qué locura! A partir de ahí mi esposa se levantaba temprano, me preparaba un café y yo llegaba con mi termo, ahí copiando al pastor. ¿Pero por qué me gustaba? Porque me gustaba el café, porque hacía frío. Aquí toca limonada con Jesús, porque hace mucho calor.
Y me pareció delicioso porque si yo hubiera ido a la iglesia y me sentara a orar, le apuesto a que me quedo dormido. Pero el hecho de caminar y tomar café para mí fue fabuloso en un tiempo para no perder la presencia de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Se iba a orar temprano. Jesús estudiaba la palabra. Jesús escuchaba la voz de Dios. Tenía una vida de adoración. Y todo lo que Jesús enseñó es el resultado de su relación con el Padre. Esto me lleva a pensar, ¿cómo hacemos para avivar una relación matrimonial? Hemos tenido matrimonios en crisis en Bogotá. Hemos hecho ejercicios con mi esposa para que las parejas no se divorcien. De hecho, teníamos una de líderes que nos dijeron: vamos a divorciar, no aguantamos más. Y les preguntamos: ¿ustedes grabaron su matrimonio cuando se casaron hace 7 años? Dijeron: sí, lo grabamos en un video. Por favor, siéntese con sus hijos, van a comer perro caliente, maíz pira y van a ver el video. En 15 días nos avisan cuando lo hayan visto y hablamos. Al mes siguiente volvieron y comenzaron a llorar porque vieron su matrimonio y dijeron: estamos ese día tan preocupados para que todo saliera bien, que no nos dimos cuenta de todo lo que prometimos. Y dijimos: nunca vamos a hablar de divorcio. Y era lo que estaban viviendo. Entonces, cuando nosotros vimos eso, lo que quisimos hacer es reavivar el fuego en la relación. Pasen tiempo juntos, les dijimos. Ustedes tienen que hablar, tienen que hacer actividades de matrimonios, tienen que cocinar juntos, tienen que reír, ver una película, dormir, hacer ejercicio, sacar los perros, no sé. Pero tienen que trabajar en la relación. Envíense mensajes de texto: dígale, te extraño, quiero darte un beso en ese labio carnudo. Los labios de mi esposa me encantan. A mí me gusta morder los labios de mi esposa. No me deja, pero ahí voy. Pero tienes la bendición de Dios para mandárselo a tu esposa. Mándaselo a tu esposa, no a otra. Ríanse juntos, aviven el fuego. Y cuando pienso en esto, pienso que es igual con Dios. Con Dios tú tienes que avivar el fuego. No te puedes quedar con el primer amor de hace 20 años, sino cada día avivas el fuego. En la alabanza, en la adoración, cuando lees la Biblia, piensas en lo que ha hecho Dios. Y quiero que pienses por un momento: ¿cómo eras tú cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace 10 años, 15 años, 20 años, 5 años? ¿Cuándo fue? ¿Cómo eras tú? Porque cuando yo conocí a Jesús, yo quería predicarle a todo el mundo sin haber leído nunca la Biblia. Y no soy la excepción, muchos les ha pasado esto. ¿Cómo eras tú? ¿Qué cosas han cambiado entre la primera vez de tu amor con Dios y hoy? ¿Te acostumbraste? Porque eso pasa en el matrimonio, nos acostumbramos. Y puede pasar lo mismo con Dios. ¿Dónde está el primer amor? ¿Se te ha apagado el amor? Yo le he dicho a Dios cuando he estado medio frío, le digo: Señor, yo estoy frío hoy, pero no quiero esto. Yo lo permití, pero no quiero estar frío, quiero más por ti, más pasión. Y como le dije hace un momento, pues cuando yo pienso en estos temas, es inevitable pensar en la relación de pareja. ¿Recuerdan ustedes, los que están casados o los que han tenido, cómo era un noviazgo? ¿Sí recuerdan? No les veo las caras. Ah, sí se acuerda, gracias hermano. Hay uno que está atento. ¿Ella es su novia? Su esposa. Bueno, acuérdese cuando se novió con ella, listo. Y me va a ayudar con la predicación. ¿Cómo era el noviazgo? El noviazgo es una locura. A mí el noviazgo me parecía que era encantador. Cuando yo conocí a mi esposa dije: uy, qué mujer tan hermosa. Vea esos labios. Algún día tengo que morderlos, Señor, ayúdame. Y el noviazgo es algo maravilloso. Todo el tiempo uno quiere hacer cosas juntos, ¿no? Yo recuerdo que mi esposa salía, era mi novia, o iba a ser mi novia, y salía temprano para la ruta de su colegio. La recogían como a las 6 de la mañana, y yo sacaba a mi hermano a la ruta para la excusa de verla a ella. Yo quería verla a ella. Y podíamos pasar todo un día juntos, hablando cosas absurdas, pero todo el día estamos juntos. Y cuando llegábamos en la noche, a que no diríamos qué hacíamos, nos llamábamos por teléfono, no había WhatsApp. Es más, el teléfono era de disco. ¿Recuerdan el de disco ese que uno marcaba? Y uno marcaba rápido para quería hablar rápido y quería disfrutarla. ¿Saben qué hacíamos? Ahorrábamos toda la semana dinero para ir el fin de semana a comer. Y no íbamos a comer al restaurante más fino, íbamos al barrio que quedaba al lado a comer perro caliente. Parecíamos como los perritos de la película que comían un solo espagueti.
y al final se encuentran y se dan un pico. Y éramos tan sencillos y comíamos perro caliente y tomábamos gaseosa o agua y vivíamos y hablábamos. Y nunca fue un sacrificio hacerlo porque nos placía. De hecho, que comiendo, a veces uno con el novio, con la novia, el novio ve que su novia se le derrama un poquito de salsa aquí y él cariñosamente toma una servilleta y la limpia. Le dice: mi amor, solamente por tocarla. De hecho, cuando uno está saliendo con ella, uno roza la mano y uno es como: le rocé la mano. No, esta mujer tiene una piel suave, o sea, huele a leche. Uy, Dios mío, qué delicia. Y no, sino que dicen: sigan usted, siga a ella. Y uno quiere poner la mano detrás porque uno siente que, Dios mío, hay poder en el nombre de Cristo. Y es delicioso. El noviazgo para mí es una de las mejores etapas. Pero veo una diferencia cuando ya nos casamos. Cuando pasan los años, ya no hay el mismo fuego y en eso nos toca trabajar. Sigue la locura. Ahora estamos locos, pero porque no encontramos el control del televisor. Pero ya no hay locura por la mujer. Antes nos seducían los labios carnudos. Ya dice: uy, tanta carne, eso es pecado. No. Y hemos cambiado. Nos acostumbramos y se olvidó la ternura. Se olvidaron los detalles de tomarnos las manos y caminar juntos, de mandar un mensaje en el día: ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Yo conozco matrimonios que en todo el día no se hablan y cuando llegan a la noche siguen la misma tónica porque no se dialoga. Y hoy en día, cuando hay discusiones, ella o él dicen: todo en mi vida lo he sacrificado por usted. Yo dejé la universidad, dejé el trabajo por usted para que me pague así. Solo hay reclamaciones. Ya no hay noviazgo y no hay planes porque no hay dinero. Antes tampoco había, pero éramos tan capaces de comprar unas salchichas y cocinarlas y salir juntos. Hoy en día, cuando lo hacemos, nos parece que es horrible, ordinario, poco común, y se perdió la relación. De hecho, si hoy salen a almorzar un par de esposos y a la mujer le sale la salsa aquí y se le ensucia, el tipo le tira la servilleta y dice: límpiese la jeta. Límpiese la bocota. Y se perdió. No hay amor. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Las pruebas nos han cambiado la relación con Dios. Hemos dejado de orar fervientemente. Yo he escuchado gente que dice: llevo 10 años orando y Dios nada. Y lo que hacen ver es como si Dios fuera el culpable. Entonces tú estás con Dios por una respuesta, no porque realmente lo amas. Esta mañana, mientras estaba alistándonos para venir, me senté a leer la Biblia. Y en el capítulo 5 de Juan, Jesús le dice eso a los judíos legalistas. Les dice: yo los conozco a ustedes, y sé que realmente no aman a Dios. Y pensaba en mí: si Dios me diría eso, yo no quiero que me lo digan. Con Dios puede pasar lo mismo. Hay costumbre. Con Dios nos dejamos de hablar, perdimos la admiración por Dios, escasea la alabanza, cantamos y no alabamos. La mirada está puesta en las bendiciones, pero no en Dios. Y cuando Dios no bendice, nos enojamos. Y en algunos casos tenemos cosas contra Dios. Se llevó a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo. La pandemia fue terrible porque murió y Dios no metió su mano. Y tenemos ciertos guardados, como lo llamamos en Colombia, contra Dios. Y muchas veces nos alimentamos de basura, de predicadores que lo que hacen es dañar nuestra fe en vez de ayudarnos a subir en ella. Y yo aprendí algo en la juventud que nunca lo voy a olvidar. El primer síntoma para que mi relación se enfríe con Dios es que yo no quiero ir a la iglesia. Y muchos fines de semana creo que mi esposa y yo sufrimos eso, porque yo no quería ir. Quería quedarme en la casa viendo deportes o yendo a hacer ejercicio. Y sé que mi esposa clamó por mí muchas veces, cosa que agradezco que lo haya hecho, porque yo vivía enfermo y no me había dado cuenta. Pero lo primero que el enemigo va a querer hacer es dañar tu relación con Dios. ¿Y para qué voy allá? Para que el pastor siempre me diga lo mismo, siempre la misma cochina excusa que tienen las tinieblas. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: pero Elías dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy,
que hoy mismo me presentaré ante Acab. Si usted mira ese texto, usted se queda pensando, ¿qué es lo que está diciendo Elías? Y encuentro que Elías reconoce que su Dios es un Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso. El hecho que no recibas el milagro todavía no significa que Él ha dejado de ser poderoso. Él es el Señor todopoderoso. Pero lo que más quiero enfocarme es en lo que termina diciendo: en cuya presencia estoy. A mí me gustaría saber si muchos de nosotros pudiéramos decir eso: en la presencia de Dios yo estoy. Y lo dice muchas veces en este libro: en la presencia de Dios yo estoy. Es una declaración sin aliento. Lo que Elías está diciendo es: yo vivo en la presencia de Dios. Lo que yo hago le agrada a Dios. Yo me deleito, yo aprovecho la presencia de Dios. Me encanta, me fascina, es la locura. El salmista decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. He pedido y lo voy a hacer: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero no barriendo normalmente, sino adorando y exaltando. Es la presencia de Dios. Y esto es lo que está diciendo Elías: en cuya presencia estoy. Yo creo que la iglesia sí ha sido llamada a hacer obras de caridad o apoyo social, como se llaman algunas. Yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a las viudas, como dice la Biblia. Yo creo que en la iglesia es tiempo de hacer jornadas para los jóvenes, torneos de voleibol, de baloncesto, de fútbol, de softball, béisbol, lo que quieran, para atraer jóvenes. Yo creo que la iglesia puede salir a los parques a evangelizar. Todo eso es importante. Componer nuevas canciones, importante. Todo lo que hacemos es importante. Pero quiero decirles algo: todo eso ocupa el lugar número 2. El primer lugar le corresponde a Dios. Única y exclusivamente es para Dios. Muchas veces nos preocupamos por la universidad, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, los lugares donde viajaremos y conoceremos. A mí me gusta con mi esposa sentarme a hablar un año atrás, antes de vacaciones. Declaramos Mérida para Cristo, allá iremos si el Señor permite algún día. Y todo esto es importante, pero ¿sabe qué? Pasa a segunda instancia cuando tú piensas que Dios es lo número 1 en tu vida. El resto son añadiduras. Lo primero es Dios en tu vida. Y esto me hizo pensar, y con esto voy a finalizar con esta idea. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué? Si yo veo que David se acostó con Betsabé, con una hermana israelí, judía, y mandó a asesinar a su marido, ¿cómo Dios puede decir que este es un hombre conforme a su corazón? Pero tenemos que pensar qué hizo David para que Dios dijera eso. Y yo encuentro que a este hombre siempre le preocupó la presencia de Dios. Pecó, pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero ¿saben qué dice en Primera de Crónicas 15? Que David quiso darle un lugar a Dios. Él quiso construirle un templo. No pudo por varias razones, pero reunió todo su dinero para construirlo. Buscó la mejor madera, los mejores instrumentos, contrató músicos especializados, encontró un lugar, lo mandó a arreglar, todo para Dios. A nosotros nos critican muchas veces porque una guitarra puede ser costosa. ¿Saben para quién es? Para Dios. Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener. Deme el perfume a mí, porque lo mejor es para Dios. Y David tomó alabanza 24 horas al día, 24 grupos de alabanza y más para tocar en la presencia de Dios. Cuando cometió un error porque llevó el arca en una carretilla, se equivocaron y murió un hombre, y él se enojó. Dice la Biblia que se enojó, pero fue a revisar por qué, y encontró que el arca tenía que llevarse sobre los hombros, como Dios había dicho, no como a David se le diera la gana, sino como Dios había dicho. Y esto a mí me enseña a no hacer las cosas como yo quiero, sino como Dios quiere, como Dios me dice que lo tengo que hacer. Cuando él va con el arca,
La Biblia dice que su mujer lo vio. Y como vimos ayer, los que estuvieron aquí, lo despreció. Y pensó, ¿qué tal este que es el rey? Allá regodeándose con las niñas. Vea cómo está bailando. ¿Y qué se cree? Bien malo para bailar ese rey. Y le hizo la reclamación. ¿Saben qué le respondió David? Gracias por tu comentario. Dios quitó el trono a tu papá y me lo dio a mí. Y cada día yo me voy a hacer más vil por causa de él. Porque si algo me importa en la tierra más que tú, Mical, es mi Dios, el que me ha traído hasta aquí. Déjeme decirle que Dios está buscando eso de esta iglesia hoy. Dios está buscando, hombre, que tú seas una persona que adore a Dios por encima de todo, que le demuestres cariño a Dios. Mujer, tal vez tú eres más sensible y Dios quiere que tú le des todo tu corazón, tu preocupación. En Juan capítulo 21, Jesús va a restaurar a Pedro, porque Pedro lo había negado 3 veces, lo ha leído. Y 3 veces Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y muchos dicen que lo preguntó porque quería restaurarlo, y eso hace parte, creo que lo hizo así. Pero lo que me gusta es la respuesta de Jesús cada vez que le preguntó: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a Pedro? Demuéstramelo. Si tú me amas, demuéstramelo. Eso me dice mi esposa muchas veces: tú me amas, demuéstramelo. Dame el lugar que te corresponde, porque ese lugar no es para ninguna otra mujer en el cielo, en la tierra. Es para mí, porque soy tu esposa. Y a veces en la mañana, cuando estoy con el Señor, me dice lo mismo: demuéstramelo. Yo soy tu único Dios verdadero, por encima de tu esposa y tus hijos, por encima de todo lo que tienes, el ministerio. Yo soy tu Dios, demuéstramelo. Y quiero animarlos, iglesia. Han hecho un trabajo estupendo hasta ahora, pero Dios quiere más. Esta iglesia es conocida por todo lo que han hecho, pero Dios quiere más. Y solo quiero animarlos a que le den más, que se preocupen porque en esta iglesia Dios nunca se vaya, que siempre esté aquí, que mientras alabamos y adoramos, su Espíritu Santo descienda con poder y haya milagros y prodigios tan solamente por adorarle, que haya matrimonios restaurados, que la estéril conciba tan solamente porque en este lugar nos preocupamos por la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Y finalizo con esto. El nombre de nuestra iglesia es el lugar de su presencia. Es un nombre pretencioso. Algunos nos dicen: ¿qué se creen ustedes? Que ahora son los mejores del mundo. No. Con el nombre, lo que quisimos hacer es que reflejara afuera lo que queríamos que pasara adentro. Y esa ha sido nuestra preocupación siempre: que la presencia de Dios esté en la iglesia y se manifieste. Eso es lo que nos importa. La Biblia dice que cuando Dios estaba en Hechos de los Apóstoles, con los discípulos apóstoles, Él añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Él hace toda la obra. Solamente preocúpate por su presencia, y que tú puedas decir: en cuya presencia estoy. Ponte de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos, si me permite. Le estaba pidiendo al Señor que en este momento venga el Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida. Quiero que cierres tus ojos. Si vienes por primera vez, igual ciérralo, no te va a pasar nada. Prefiero extraño, solo cierra tus ojos. Mujeres, ustedes disponen su corazón, hombres también, su mente. Y quiero que ustedes hablen con Dios y le pregunten eso: Señor, ¿acaso se me apagó el fuego? ¿Qué dejé de hacer, Señor? Me distraje. Yo tengo que reconocer que en mi vida ha habido cosas tal vez que han querido quitar el lugar de Dios. Los deportes, la comida, los sueños, el estudio, la familia. Pero quiero que tú hables con Dios eso y le digas: Señor, es sorprendente que en la primera charla, para que los que vinieron, Dios me hablara del primer lugar. Y hoy también vuelve a reforzar lo mismo. Yo creo que Dios quiere
que tú te entregues a Él completamente, sin restricciones. Y yo sé que aquí hay gente muy joven y también hay gente de avanzada edad, pero Dios dice: yo quiero a los dos para mí, a todos los quiero para mí. Y quiero que tú hables con Dios. Si tú sientes levantar tus manos, las vas a levantar. Si no, no lo hagas. Si tú te quieres arrodillar, te puedes arrodillar. Pero lo que sí quiero que hagas es que empieces a hablar con Dios. Y quiero que tú le digas: Señor, yo te necesito. Yo reconozco que he sido como aquellos que salen a comer las empanadas en el tiempo de la adoración. Aquellos que cuando estamos en un canto, en una adoración, yo levanto mis manos y pienso en el almuerzo o en la casa o en lo que dejé de hacer. Y a veces es difícil a quitar mi mente y solamente adorarte a ti. Pero yo quiero más de ti. Yo quiero ser un hombre como David, que se preocupa por tu presencia. Señor, no lo dije, pero David dejó una huella en tu corazón. Y yo quiero, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar dejemos una huella profunda, Señor. Que tú digas de él o de ella: Él es mi hijo amado, Él me complace, ella es mi hija la que me busca. Estoy tan orgulloso porque cuando necesito que alguien ore, yo pienso en ella. Señor, no queremos ser cristianos comunes. No queremos ser como el pueblo de Israel, salvo pero a distancia. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero ser como Moisés cuando dijo: si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir. Porque la diferencia, Señor, dijo Moisés, la diferencia con los demás pueblos, con el amorreo, con el eteo, con el hitita, la diferencia es tu presencia. Y yo quiero, Señor, pedirte que en esta iglesia podamos entenderlo hoy, que la diferencia es tu presencia. Tu gracia está en este lugar y yo te doy gracias por esto, pero queremos más de tu presencia. Que un fuego se encienda alrededor, que no apaguemos, Señor, que donde quiera que estemos, en un banco, haciendo una fila, en el hospital, en un examen, Señor, podamos ser ese carbón encendido que enciende a otros. Yo te suplico, Señor, que nunca se apague el fuego, que en nuestras casas haya adoración todo el tiempo, que haya deseo de leer la Biblia, Señor. Si la versión que leemos hoy en día no la entendemos, Señor, la vamos a cambiar. Pero también yo quiero ser aquel que llega a tu casa y siempre buscarte y adorarte. Aquel que cuando su esposa le quiere decir algo dice: dame un segundo porque es que yo estoy adorando a Dios. Que puede dejar sus hijos en Igle Kids y poder adorarte a ti. Pero no solamente en la iglesia, sino día a día, Señor, en la casa. Cerrarme en un cuarto, Señor. Tomarme un café en el comedor contigo. Leer la Biblia, preguntarte, Señor. Tener un cuaderno aún, aunque muchos dicen: eso, tener un cuaderno es para mujeres. Yo quiero tener un cuaderno contigo donde apunto las peticiones, donde pongo por quién voy a orar, donde un fuego se enciende. Yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Y como consecuencia, Señor, de añorar tu presencia, yo te suplico hoy que en este lugar tú añadas los que han de ser salvos. Que haya milagros, que haya sanidades, más de lo que ha habido hasta ahora. Que haya más. Que retumbe, Señor, este barrio, este lugar donde estamos ubicados. Que la gente diga: algo está pasando en esta iglesia, y quieran estar aquí. Porque lo más importante, Señor, es tu presencia. No hay nada más importante que tu presencia. Hoy se cae todo ídolo establecido en nuestras vidas. Todo ídolo del dinero, todo ídolo de nosotros mismos, aún del matrimonio, de los hijos. Todo ídolo que se haya establecido, que pone por encima lo que tú has hecho, se va en el nombre de Jesús. Toda preocupación, toda angustia, todo deseo que se haga el milagro, Señor, hoy te lo ponemos a ti. Y mis ojos están clavados en ti, en nadie más, porque nosotros te necesitamos a ti. Gracias, Señor.